El que tiene miedo ahora es el régimen. Y además tiene miedo y está en una situación muy delicada. Porque, bueno, fíjate que aquí está Díaz-Canel ahí haciendo loas con Rusia para hacer alianzas de manera estratégica, pero Rusia no es la URSS. Ellos no van a recibir regalos de la URSS, porque la URSS no existe. Ahí está Rusia, donde hay empresarios, donde hay empresas, que funciona con crédito, funciona a nivel capitalista. El ejercicio que hay que hacer es el ejercicio de empezar a pensar esa Cuba que queremos todos, ¿no? Más allá de las figuras políticas que puedan existir, figuras reales o figuras potenciales, hay que ir pensando esa Cuba, y por suerte dentro de la isla hay proyectos, como tú sabes perfectamente, en la oposición, ahí está Dagoberto Valdés, ahí hay muchas figuras que están dibujando desde ya esa Cuba que queremos, que es una Cuba plural, democrática, libre, llena de oportunidades, donde las personas puedan crecer económicamente, culturalmente, políticamente, cívicamente. Las personas en Cuba no tienen miedo a salir a la calle a expresar el reproche y el repudio al régimen. No tienen miedo. Eso es algo increíble, porque hay más de 1000 presos políticos, hay muertos de las manifestaciones, y sin embargo las personas siguen saliendo a la calle a expresar su descontento, a expresar su indignación y su repudio. Y de manera puntual las madres cubanas lo han hecho de una manera admirable. Y yo creo que ahí es donde la ciudadanía está ganando el pulso. Cuando una persona en Cuba decide dar el paso al periodismo independiente, ya sabe que la vida le va a cambiar. Yo no creo que ninguno de los colegas haya recibido por sorpresa la represión, haya recibido como una noticia nueva el acoso y la vigilancia de la seguridad del Estado. O sea, ese acto de repudio fue muy bien documentado. Ahí no hay el más mínimo margen a una duda de la violenta represión que sufrió mi papá ese día. Yo estaba embarazada de Isabel cuando eso, y por tanto no pude ir. Él me lo prohibió tajantemente, y bueno, mi sentido común también me dijo que no lo acompañara en eso, pero muchos amigos lo acompañaron y cogieron golpes que eran para él, impidiendo que recibiera muchos golpes. Él llegó a la casa lleno de moretones, tenía toda la cabeza inflamada, la barriga también. Le dieron muchos golpes de estos muchachos que fueron presos por las protestas en Caimanera, y ella me decía que sencillamente ella se levanta y no tiene que darle de comer a los niños, y le da agua de café con un pedacito de pan, porque ni siquiera un pan entero les puede dar. Entonces, estos testimonios que es el día a día de los periodistas cubanos que estamos sobre todo cubriendo derechos humanos, muchas veces no reciben empatía. Aquí yo he dado testimonio aquí de situaciones que vivimos nosotros en Cuba, y la respuesta por ejemplo, de representantes del Partido Socialista ha sido de indolencia total. Ellos están negándole a los cubanos el camino ciudadano, le están negando a los cubanos el camino de la democracia, y mienten. Ahí está ese señor que le acaba de decir Ignacio Ramonet que los cubanos sí pueden manifestarse, pero lo que no pueden es generar disturbios, y que han generado disturbios y que por eso están presos, cuando es totalmente falso. Ahí están los testimonios de que reprimieron a personas que lo único que estaban haciendo era gritar libertad en la calle. Esto es una batalla, lo hemos visto, que es de resistencia, no es de velocidad. Y desgraciadamente por el camino hay personas exiliadas, hay personas presas, hay personas vigiladas, hay personas reprimidas, y es el precio que estamos pagando todos. Ojalá y pronto llegue el giro. De todas formas, el giro, aunque sea a nuestro favor, va a implicar muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, porque ya, por desgracia para todos nosotros, Cuba es un total desastre, toca levantarlo todo desde el principio. Estoy colaborando con Diario de Cuba, un medio que está aquí, tiene sede en Madrid. Empecé haciendo una colaboración solamente de textos, entrevistas, notas que hacía desde aquí, y ahora, además de estas colaboraciones escritas, estoy haciendo el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba, que se llama Palos Vienen,
que se puede ver en varias plataformas que tiene el periódico. Ese podcast se hace de lunes a viernes, de lunes a jueves, grabado, que se sube a las plataformas, pero el viernes se hace en vivo por Twitter, en un space. Bueno, Twitter, yo le digo Twitter porque yo soy Twitter, pero es X. Se hace en vivo por un space donde siempre tengo un invitado que habla de derechos humanos, de toda la lucha. Bueno, estoy muy expectante porque hoy vamos a tener no solamente a alguien muy valioso, como siempre todos los que entrevistamos son valiosos, sino a alguien que conocemos personalmente y que le conocemos a ella, porque es una mujer cubana, pero también conocemos a personas de su familia a quienes queremos muchísimo. Sí, para nosotros va a ser todo un gustazo y un honor tener hoy como invitada en este espacio de entrevistas de cubanos en Washington, D.C., a la periodista independiente Luz Escobar. Como bien decía Mario, hija, aunque sí, vamos a aclarar que ella de por sí es tremenda periodista, pero yo estoy segura de que ella se siente muy orgullosa de ser hija de Reinaldo Escobar, Luz Escobar, que hay que aclarar, ahora que estamos haciendo la introducción, y ya ella va a entrar dentro de un momento, que se trata de el Reinaldo Escobar, director del diario 14 y medio, porque hay otro Reinaldo Escobar que tiene un podcast, también es de Camagüey, los dos Reinaldo Escobar son de Camagüey, pero son dos Reinaldos Escobar diferentes. Entonces a lo mejor la gente piensa, si no hubiéramos dicho que es Luz Escobar, que íbamos a entrevistar a Yadira Escobar, la hija de Reinaldo Escobar de Tinima TV. No, vamos a entrevistar a Luz Escobar, la hija de Reinaldo Escobar, que también es de Camagüey, pero es el director del diario 14 y medio, y Luz es su hija, pero además de ser su hija, es una auténtica periodista que recientemente salió de Cuba, pero salió de Cuba en cuerpo, igual que nosotros, pero sigue en alma dentro de Cuba. Porque además hizo tremenda labor como periodista independiente dentro de Cuba, una mujer súper valiente que se vio inmersa en situaciones bien complicadas allá adentro con todo esto de la seguridad del Estado, acosándola todo el tiempo, sí, y que ahora pues continúa levantando la voz por los que dentro de la isla no tienen el poder de hacerlo. Y bueno. Bueno, pues nada, démosle paso a Luz Escobar. Bienvenida, Luz. Bienvenida. Hola, Luz, ¿qué tal? Oye, un gusto siempre hablar con gente como ustedes tan valiosa. Un gusto para nosotros también que haya aceptado estar aquí en esta entrevista, que de verdad creemos que va a ser una gran entrevista y que mucha gente va a poder saber muchas cosas a través de ti, porque tú eres una persona que está súper bien informada y estás ahí arriba de la noticia, así que para nosotros es muy importante que estés en este espacio de entrevista. Sí, Luz, para mí es una gran alegría porque, bueno, si mal no recuerdo, la última vez que te vi personalmente fue allá en Cuba, en La Habana. Sí, antes de que tú te fueras. Exacto. Han pasado increíblemente 8 años, van a ser ahora en agosto ya. El tiempo pasa volando, sí. Nuestras niñas están grandísimas ya. Increíble, increíble. Y aunque no nos hemos vuelto a ver físicamente, ya vamos para 8 años, increíblemente, lo cierto es que sí nos hemos mantenido muy en contacto y eso me alegra mucho. Sí. Así mismo. Luz, pues para entrar ya en materia, como te decía, pues para nosotros es tremendo gusto tenerte porque sabemos que eres una persona
muy bien informada, y el mundo está extremadamente revuelto. Desde la para nosotros lejana Europa, donde tú estás, hasta todo esto que tenemos más cerca, ¿no? Cada día que amanece hay nuevas noticias, y lamentablemente muchas de esas noticias ni siquiera son alentadoras, todo lo contrario. Así que en temas de política y en temas de lo que está pasando es algo bien complejo, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. ¿Quién diría que hace 8 años, cuando todavía estábamos en Cuba, el mundo era tan distinto, ¿verdad? A este mundo que estamos viviendo hoy, y que cambia de una manera increíble, vertiginosamente. Por eso yo quisiera empezar, para enfocarnos un poquito, en primer lugar, en tu persona, en quién es Luz Escobar, que nos hablaras a grandes rasgos precisamente sobre ese trabajo periodístico que tú hiciste desde Cuba, y todas esas vicisitudes que tuviste que vivir dentro de Cuba, y cómo Luz ve que se está desenvolviendo actualmente desde ese momento en que tú estabas en Cuba hasta este momento, en este momento actual, el periodismo independiente dentro de Cuba. ¿Cuáles eran los riesgos que tú corrías? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Hay nuevos riesgos para los periodistas independientes cubanos hoy? Cuéntanos un poquito. Sí, yo el otro día estaba hablando con una colega y le decía una cosa que es la siguiente, o sea, cuando una persona en Cuba decide dar el paso al periodismo independiente, ya sabe que la vida le va a cambiar. Yo no creo que ninguno de los colegas haya recibido por sorpresa la represión, haya recibido como una noticia nueva el acoso y la vigilancia de la seguridad del Estado. O sea, todo el que asume esta profesión la asume sabiendo el riesgo que implica, porque desde hace muchísimos años hay colegas que han recibido represión por el trabajo que hacen desde los años 60, pero bueno, más cercano a la Primavera Negra, y otros colegas que de manera también aislada y puntual han recibido represión por hacer periodismo. Entonces, ya el hecho de haber comenzado, sin contar la carrera que ha tenido ninguno de los colegas cubanos, ya es un acto de valentía, porque hay precedentes y el régimen cubano además se ha caracterizado por reprimir y silenciar a la prensa independiente. Entonces ya por ahí ese primer paso para mí tiene un gran valor. Independientemente de eso, lo que toca cuando nos damos a la tarea de cubrir las noticias diarias de Cuba es muy duro. Nosotros empezamos, por ejemplo, en 2014 con el diario digital que fundó Giovanni Sánchez, 14 y medio, pero desde mucho antes, como tú sabes, ya veníamos haciendo un ejercicio de información sobre la realidad cubana que el régimen cubano quiere silenciar, que, que tiene que ver sobre todo con la vida cotidiana, porque más allá de lo político, a lo que en Cuba desgraciadamente no tenemos acceso, porque ese control de la vida política del país la tiene el Partido Comunista y la seguridad del Estado, sí podemos dar reportes de la vida cotidiana. Y desde el 2008, con todo el fenómeno de la blogósfera y de las cuentas en Twitter que empezaron a salir, empezaron a nacer estas voces que estaban contando una Cuba diferente al muro que levantaba la narrativa oficial, ¿no? Muy desapegado al día a día. Entonces, ahí empecé yo con la Academia Blogger. Yo en ese momento había tenido a mis hijas, pero en 2010 ya pasé el primer curso con Giovanni de Twitter, me abrí mi cuenta de Twitter, me abrí mi blog. En aquel entonces yo tenía y tengo hoy por hoy también una pasión por la fotografía, pero era lo que hacía. Yo prácticamente no escribía, hacía pequeños tweets con cosas que veía de la vida cotidiana, y fotografía y videos. Recuerdo varios videos que me marcaron de aquel entonces, de actos de repudio que le hicieron a Berta Soler ahí en Las Damas de Blanco cuando estaban en Centro Habana, y cosas así que me cambiaron, porque cuando tú estás dentro de este tipo de situaciones en los que el dominio público de todo lo que te rodea es gente que está en contra de ti y que puede darte lo mismo un pescozón que escupirte la cara, uno se siente muy mal. Pero a la misma vez, cuando sales de allí, que sabes que tienes en tus manos un documento importante para dejar registrado lo violento que son ellos, es reconfortante, ¿no? Entonces, la manera en la que se hace periodismo es una manera como muy hostil. El terreno es un terreno violento para el periodista desde que sale de su casa.
Yo recuerdo que cuando Giovanni empezó con 14 y medio, que me dice empecé así como fotógrafa. Lo que pasa es que luego el calor de la redacción, el fuego de un diario que hay que llenar una portada todos los días, empezó a empujarme a la escritura, y detrás de cada fotografía siempre hay una historia. Entonces, no, dale, vamos a entrevistar, vamos a hacer un reportaje de este lugar que fotografiaste, no sé, y así empecé, ¿no? Luego fui tomando talleres, la misma redacción para mí fue una escuela, aprendí muchísimo en todo ese tiempo, pero nosotros en ese momento, cuando empezamos, sentíamos que los pasos o sea, que venían de manera inmediata eran a favor de nosotros. Nosotros pensamos que de manera inmediata, eh, pensando en plazo de 2 o 3 años, íbamos a tener internet sin ningún tipo de problema, íbamos a poder tener más personas trabajando en la redacción, pero la verdad es que a pesar de que en 2018 llegó la internet por datos móviles, la represión y el control de la seguridad del Estado nos negó ese escenario, porque cada vez que acontecía algo importante nos cortaban internet, nos siguieron persiguiendo, nos siguieron vigilando, y el ejercicio de la profesión se convirtió en una batalla diaria, de minuto a minuto. Conectarse en los primeros años, por ejemplo, que teníamos que ir a los parques wifi, era enfrentarse a la policía que te podía quitar la computadora o el teléfono, era enfrentarse a la mala conexión, a que te caía lo mismo una gota de agua de lluvia en la computadora, o un pájaro venía y te dejaba ahí un regalito en el teclado. Entonces era bastante estresante, más allá de la delincuencia, que también era un miedo que yo tenía cuando iba a estas zonas wifi, o pagar las altas sumas que tenían los hoteles, que eran lugares más seguros, pero más caros. Entonces, ese escenario fue cambiando para bien, y había como una esperanza de que podía llegar un escenario mínimamente seguro y mínimamente productivo, pero la verdad es que no fue así. Se convirtió en algo agotador conectarse a internet. Yo recuerdo, ¿no?, mi malestar ante la mala conexión, ante que tú querías mandar una foto, mira, una foto, y era la bolita esa cargando y no cargaba. Era una cosa desesperante, independientemente, ya te digo, de la represión y de todo lo que viene del aparato del Estado hacia ti. Yo estuve varios años ejerciendo el periodismo dentro de Cuba. Incluso podía en ese entonces viajar, porque recuerdas que en 2013, con la reforma migratoria, ellos eliminaron el permiso de salida. Cuando digo ellos, digo el régimen. eh, y varios colegas pudimos salir, superarnos en unos cursos muy valiosos para toda la prensa independiente. Lo mismo en seguridad digital, que en escritura, que en fotografía. Y, y eso también terminó. O sea, en 2019 yo tuve una regulación, como le dicen ellos, que en realidad es una prohibición de salida arbitraria e ilegal, que incluso defendí ante las autoridades de Cuba, ante la fiscalía, y recibí como respuesta que no, que las autoridades cubanas no me estaban investigando, por tanto y demás, yo no tenía por qué tener este tipo de prohibición. Sin embargo, la seguridad del Estado lo tiene ahí. Entonces, se limitó muchísimo el trabajo a nivel de lo que yo podía hacer en el terreno, y a nivel de lo que yo podía hacer desde mi casa, porque en el terreno me pasó, bueno, varias veces que iba a un lugar a hacer una entrevista y me llevaban en una patrulla para una unidad de policía y me devolvían para mi casa. Y en mi casa lo mismo, me ponían a un oficial de la seguridad del Estado que no dejaba salir, que no me dejaba salir, o me cortaban internet. Entonces, eso limitó muchísimo el ejercicio de la profesión en Cuba, y, y lo seguí haciendo en el tiempo que estuve en Cuba. Fueron 8 años haciendo periodismo de esa manera, y yo creo que estaba dispuesto a hacerlo 8 años más sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que el escalón que ellos vinieron a dar, viendo que yo estaba resistiendo, fue un escalón que ya yo no estaba dispuesto a asumir el riesgo, que fueron mis hijas. Ellos empezaron a Mm. decirme que ya mis hijas estaban a punto de cumplir la mayoría de edad y que podían ir presas porque ta, ta, ta. Y bueno, ahí es cuando tomo la decisión de salir de Cuba. Y yo creo que todos los colegas que están hoy todavía en Cuba están pagando un alto precio por ejercer la libertad de prensa, tienen todo mi respeto, y,
Y básicamente el cuadro que ellos están enfrentando es ese: vigilancia, represión, amenazas y un ejercicio de la profesión muy limitado en un terreno muy hostil que desgraciadamente no tiene muchas veces la comprensión y la solidaridad de los colegas en otros países. Sí, pues Luz, ahora mientras hablaba, me pusiste varias preguntas en mente, pero trataré de no robarme el resto de la entrevista para mí y por eso trataré de repartirla, dejando a que Eva también te haga la suya. Pero yo te diría que de todo lo que has hablado, el resto de mis preguntas ya sale de lo que has dicho, porque has dicho muchas cosas que para mí han sido bien significativas. Primero, quisiera, bueno, felicitarte porque esta entrevista se hace apenas unos días después del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y eres una gran periodista. Y del Día de las Madres. Y también. En esta parte del mundo, así que felicidades. Gracias. Así que, de verdad, felicidades porque eres una de esas periodistas que admiro muchísimo. Y bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, que surge también de algunas de las cosas que dijiste. Tú tienes luz propia, aparte del nombre. No, en ninguna parte para hablar de la gran periodista que eres hay que decir que eres la hija de Reinaldo Escobar, porque tú eres Luz Escobar y ya tu nombre, cuando se firma muy buenos trabajos, pero es imposible para mí no hablar de tu papá, preguntarte qué significa tener a un hombre como tu padre tan cerca, porque yo estimo mucho a Reinaldo y ojalá hubiera podido tener más oportunidades de estar más cerca de él, pero las oportunidades que me dio la vida me sirvieron. Cada minuto cerca de Reinaldo para mí fue una lección. Yo soy un fan de tu papá. Aquí tengo su libro, La Grieta. La admiración es mutua, él te admira mucho también a ti. Sigo sus trabajos en 14 y medio, recientemente su sección de audio magnífica. Una de las cosas más lúcidas que he leído en los últimos tiempos tengo el artículo por ahí a principios de abril. La mala noticia es que ellos tienen un plan que ni siquiera incluye el cambio fraude y para mí fue muy lúcido. Entonces, cuando hablaste ahorita de los actos de repudio, que hablabas de las damas de blanco, de Berta Soler, me acordé de aquel famoso acto de repudio contra tu padre en la calle G. En fin, háblame de tu papá, pero si puedes, pues habla también de aquel acto de repudio y nada, esta pregunta es para que... Sí, ese acto de repudio fue muy bien documentado. Ahí no hay el más mínimo margen a una duda de la violenta represión que sufrió mi papá ese día, ¿no? Yo estaba embarazada de Isabel cuando eso, y por tanto no pude ir. Él me lo prohibió tajantemente y bueno, mi sentido común también me dijo que no lo acompañara en eso, pero muchos amigos lo acompañaron y cogieron golpes que eran para él, impidiendo que recibiera él muchos golpes. Él llegó a la casa lleno de moretones, tenía toda la cabeza inflamada, la barriga también, le dieron muchos golpes, pero en las imágenes se ve la resistencia pacífica que tuvo mi papá ante ese acto, que fue violento, pero además fue desproporcionado, porque él solamente se paró ahí a exigir una respuesta ante la violencia que había recibido días antes Giovanni en un arresto ilegal y arbitrario por parte de la seguridad del Estado. Y yo como no estuve ahí, no vi las imágenes hasta mucho después, ¿no? Y siempre que veo esas imágenes, la primera vez que las vi lloré muchísimo y siempre que las veo, igual lloro, son imágenes para mí muy tristes. Y recientemente estaba yo aquí en Madrid en la presentación del libro de Carlos Lechuga, Esta es tu casa, Fidel, una lectura que recomiendo porque ahí Lechuga hace anécdotas familiares que son muy valiosas para documentar lo que fue la Cuba de los años de Fidel Castro, ¿no? Y él me contaba, el libro todavía no lo he terminado de leer, pero ya lo pienso terminar. Es un libro que se lee muy fácil, pero sabes que aquí con el trabajo hay bastante poco tiempo. Pero él me adelantaba y me decía que tenía que hacerle llegar ese libro a mi padre porque ahí él habla de cómo él vivía muy cerca de esa zona en ese entonces y cuenta cómo él vio a muchos de sus vecinos que ni sabían a quién estaban boicoteando en ese acto, en ese lugar, con tremenda cara de desprecio, y le preguntaba, ven acá, ¿y
quién es, no sé, y sabía que ellos no sabían, y sin embargo estaban ahí, ¿no? Entonces, eso me dio a entender también no solamente la desproporción de ese acto, sino también la desfachatez de esas personas que estaban ahí sin ni siquiera tener la menor idea de a quién estaban repudiando. Pero eso que pasó ese día es simplemente una prueba más de quién es mi papá, ¿no? Desde que yo soy pequeña, tengo una gran admiración por él, no solamente por el padre que es, sino también por el periodista que es. Yo recuerdo cuando yo era chiquita que él estaba siendo expulsado del periódico Juventud Rebelde. Él tenía un gran conflicto con eso porque él tenía miedo de terminar haciendo una cosa que no le gustaba. Pero para él era mucho más grave estar haciendo el periodismo que no quería hacer. Entonces al final terminó de mecánico de elevador, de bibliotecario en un técnico medio, hasta que, bueno, se abrió camino en la prensa independiente, ¿no? Pero fue un paso difícil y mi papá me lo explicaba en aquel entonces con unas palabras muy claras. Nunca me escondió el conflicto que eso significaba para él, porque la lección que me dio fue esa. Para mí es más importante defender la verdad del periodismo que yo quiero hacer que, que seguir haciendo periodismo. Y recuerdo que después él se encontraba con el paso de los años, ¿no? A colegas de él por la calle, ¿no? Y entonces, por supuesto, mucho más avejentados porque, o sea, mentir durante tantos años pasa factura. Y mi papá, como tú lo ves así, siempre fresco, como una lechuga, ¿no? Le preguntaba, bueno, ¿y cómo te va? Y entonces siempre me decía que esos colegas trataban de venderle la idea de que ellos dentro de la prensa oficial estaban tirando ciertas críticas, ¿no? Entonces le decían, ¿viste lo que dije en tal artículo? Y me decía, oye, pero oye, no lo escondas tanto. Y ese tipo de actitud que él siempre ha tenido, ¿no? De ser muy agudo y a la misma vez muy natural, muy fresco, se ha ganado el cariño de muchísima gente. Siempre mi casa fue una casa llena de amigos que le manifestaban siempre su cariño y su admiración, ¿no? Y por supuesto, para mí es un ídolo. O sea, yo lo tengo ahí en mi altar. Junto a mi madre también, que también fue una gran profesional en la prensa en aquellos años, que era muy difícil hacer periodismo en ese tiempo, ¿no? Y bueno, mi mamá cogió el camino del exilio, pero yo me quedé con mi padre y la lección que me dio siempre fue esa. Hay que defender la verdad de cada uno, sea la que sea, y pagar el precio de ser libre. Eso es algo que la gente a veces no entiende, ¿no? ¿Cómo es ser libre viviendo en dictadura? Es complejo, porque te arrebatan la libertad a nivel de país, pero tú como ser humano puedes ser libre y pagar un precio por eso. Y es lo que estamos haciendo, lo que yo hice en Cuba durante muchísimos años y lo que sigue haciendo mi papá, lo que sigue haciendo Giovanni y todos los cubanos que hoy están presos, más de 1000 cubanos, por ejercer el derecho a ser libre. Ellos fueron libres en esas manifestaciones donde expresaron lo que sienten sobre Cuba, lo que quieren pedirle al régimen, lo que le quieren decir sobre el gobierno que están llevando, que como sabemos es más bien una tiranía, un desgobierno, una dictadura, y se lo dijeron muy claro, y están pagando un precio por eso. Eso es una manera también de ejercer la libertad, y eso lo aprendí yo de mi papá, o sea, uno tiene que ser libre, y si por eso hay que pagar un precio, se paga, ¿no? Simplemente. Y es una lección difícil en un país como Cuba, porque ya te digo, las consecuencias pueden ser muy graves. Tremendo. Creo que tienes, el periodismo lo tienes en las venas ahí, en la sangre, por ambas partes, ¿no? Así que no puedes negar, no podías coger otro camino, ese era el camino tuyo. Era inevitable, pero de chiquita yo quería ser bailarina y después cosmonauta, ¿sabes? Yo crecí en la Ay, época Dios. esa de Yuri Gagarin y todo eso, y yo le decía a mi papá que yo quería ser bailarina y cosmonauta, y él me decía, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Bailar un ballet en una nave espacial en la luna. Y me daba mucho cuero con eso, siempre. Pero mira, al final pasó de una manera bastante natural. Tremendo. Luz, estoy un poco afónica, perdóname. Es el tiempo, acá el tiempo está bastante Aquí complicado también, sí. con la lluvia, con el polen, y el polen a mí me pone bastante mal. Pero bueno, ahí vamos. Es muy interesante todo lo que está pasando por allá por España. Yo sigo mucho el diario El País
y también sigo el diario ABC, sobre todo ABC, más que El ¿Qué País. contraste? Sí, un contraste tremendo, pero a mí Importante, sí, sí. es importante el contraste, ¿no? Porque de esa manera tú ves las dos visiones, ¿no? Es como estar en dos países distintos. Exactamente, pero es importante para uno aterrizar. Sobre todo me gustan mucho los comentarios, ¿no? De la gente. Cuando uno los lee, tú más o menos aterrizas un poco en esa realidad que tú no vives, ¿no? Y que la conoces desde fuera. Yo sé que la política ahora mismo en España está bastante compleja, pero sobre todo quisiera saber cómo tú ves la atmósfera con respecto a Cuba. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está hablando de Cuba en España? ¿Qué hablan los españoles de Cuba? ¿Qué saben? ¿Cuáles son las políticas que a lo mejor el gobierno toma y la gente se da cuenta verdaderamente que son injustas y las critican o cuáles apoyan? A mí me gusta mucho saber eso porque de alguna manera pienso que este gobierno socialista que está ahora en España no es el gobierno más popular que digamos de todos los gobiernos, porque sabemos que de hecho si fuera otra la forma de democracia o otra la forma de elecciones en España, pues este hombre no estaría ahí gobernando, ¿no? Por lo tanto, quisiera saber si se habla a nivel de gobierno, a nivel de política sobre Cuba y qué opina el pueblo español. ¿Ven a Cuba como la isla esa idílica, romántica, o verdaderamente han aterrizado, ¿no? en la realidad que se vive en la isla en estos momentos? Mira, bueno, como podrás comprender, cuando yo llegué aquí, llegué con el Premio de Periodismo del Mundo por libertad de prensa y bueno, por escenarios naturales de lo que conlleva ese premio, entrevistas en la televisión, intercambios con alumnos de un máster de periodismo, charlas en eventos de periodismo. Me tocó hablar sobre Cuba, ¿no? Y por supuesto tener un feedback de lo que piensan los españoles de lo que es Cuba. Y te digo que hay mucha, mucha tarea por hacer, mucho trabajo, hay mucho trabajo. Yo siento que cuando terminé esa jornada sentía que tengo una responsabilidad muy grande de contar lo que está pasando en Cuba, de explicar la singularidad de lo que es la dictadura cubana, que no es Nicaragua, que no es Venezuela, que no se parece a nada, porque la narrativa que levantó Fidel Castro y que levanta hoy el régimen para sobrevivir dentro del escenario internacional es una narrativa que han comprado, esa narrativa la han comprado muchísimas personas, no solamente las personas de izquierda, las personas de derecha también en algún punto reconocen que en un pasado también hubo logros y que ahora con este señor está todo mal. Y a mí me ha tocado, bueno, sin entrar en discusiones muy violentas, porque también mi carácter no es confrontacional. Yo trato siempre de ir a los testimonios. Ya yo, fíjate cómo es la gravedad de esta situación, que yo ni siquiera voy a ese pasado. Ya yo acepto. Yo digo, ya, espérate, vamos a partir de una base. No vamos a tocar esos temas del pasado, no importa si fue gloriosa la educación, si fue gloriosa la salud. Lo que sí debo decir de esa época es que todo eso fue eh, pagando un precio que era el precio de la libertad. Todo eso que se logró, entre comillas, en aquel entonces, se pagó con la libertad de todos nosotros, porque, bueno, esto es una realidad que sí no quiero que quede soslayada, ¿no? Pero yo me he concentrado en hablar del presente, en hablar de lo que está pasando en Cuba hoy, porque todavía ellos aquí en Europa, muchos colegas incluso que se supone que deben estar mínimamente informados, no tienen la dimensión del desastre, no tienen la dimensión de la tragedia y no tienen la dimensión de la culpa que tiene el régimen de todo lo que está pasando en Cuba. A nivel político, te digo que la solidaridad con la causa de la libertad de Cuba es bastante escasa. También ahí hay mucho trabajo que hacer. Por suerte, hay varias organizaciones que se han tomado muy en serio ese trabajo. Hay muchos activistas que, a raíz de su salida de Cuba por la represión que han recibido, desde aquí, desde Europa, han podido ir poco a poco dando testimonio,
haciendo acciones puntuales en foros internacionales, en eventos, donde han podido explicar y recoger un poco de solidaridad y de empatía. Necesitamos no solamente solidaridad y empatía, necesitamos acciones concretas porque ya han pasado 60 años y el saldo de esta dictadura ha sido devastador. O sea, actualmente abarca prácticamente todo, bueno, prácticamente no, abarca todos los sectores de la población. Yo estaba hablando ayer con una de las madres de estos muchachos que fueron presos por las protestas en Caimanera y ella me decía que sencillamente ella se levanta y no tiene que darle de comer a los niños. Y le da agua de café con un pedacito de pan, porque ni siquiera un pan entero les puede dar. Y que no hay manera de conseguirlo, ni siquiera a veces con dinero. Y ella el dinero que tiene se le va en conseguir comida para su hijo que está preso. Y es muy triste. O sea, estos testimonios que es el día a día de los periodistas cubanos que estamos sobre todo cubriendo derechos humanos, muchas veces no reciben empatía. Aquí yo he dado testimonio aquí de situaciones que vivimos nosotros en Cuba y la respuesta por ejemplo, de representantes del Partido Socialista ha sido de indolencia total. Sin embargo, algunos del Partido Popular han sido más empáticos, pero de todas formas no comprenden, falta mucho trabajo por hacer. Y por eso yo te digo que yo siento una gran responsabilidad en lo que tiene que ver, sobre todo, con la información, en tratar de dibujar con la exactitud que merece la gravedad de lo que está pasando en Cuba y la responsabilidad que tiene el régimen de eso, que se está escudando. Díaz-Canel acaba de dar una entrevista a Ignacio Ramonet en la que se sigue escudando, son incapaces incluso de reconocer su más básica ineficiencia, ¿no? Más allá de su maldad, que ya estaría, por supuesto, en el plano de lo imposible que ellos lo reconozcan, pero ni siquiera reconocen lo ineficiente que son, que han sido y que, por desgracia, van a seguir siendo hasta que no salgan del poder, para que el pueblo tenga lo más básico. Entonces, a mí me ha costado primero mucho trabajo porque, como podrás comprender, es muy difícil estar lejos del país de uno y recibiendo todos los días información del país de uno. Es muy doloroso, es muy doloroso. Te digo sinceramente, yo veo una foto de Cuba y me pongo muy triste, me empiezo a llorar porque me da una mezcla de nostalgia con dolor y es difícil hacer este trabajo desde aquí, pero nada se compara con lo que están haciendo los colegas en Cuba y eso a mí entonces me lleva de nuevo al punto de la fuerza, ¿no? De encontrar todos los días la fuerza para contar lo que está pasando en Cuba. O sea, no puede uno cansarse de eso. Y el escenario actual, como mismo en la Primavera Negra, encontraron un escenario internacional que robaba protagonismo en lo político, ahora también lo tienen a favor los que dirigen Cuba, ¿no? Entonces cuesta mucho más trabajo porque hay una guerra en Ucrania, está toda la situación que está pasando en el conflicto de Israel y Palestina y que se roba absolutamente muchísimo del protagonismo que tiene una noticia que tenga que ver con Cuba, ¿no? Recientemente apenas las últimas protestas estas que hubo en el oriente de Cuba y en provincias como Matanzas, volvió el tema a salir aquí en algunos periódicos internacionales, en Alemania, en España, en Estados Unidos, pero no es lo normal. Lo normal es que cuando van a hablar de Cuba se limitan a estas cosas protocolares que saca el régimen para lavarse la cara. Sí. Increíble. Pues Luz, bueno, cada respuesta tuya me llena de más preguntas. Además me identifico mucho con lo que dijiste hace un momento de vivir fuera de Cuba y todos los días enfrentarte a noticias y comunicaciones. Ahí describiste mis 8 años fuera de Cuba, que han seguido siendo 8 años dentro de Cuba porque no salgo de Cuba. Y a la vez entonces uno no logra vivir donde uno está, pero tampoco vive allá. Es muy difícil. Es doloroso, sí. Muy doloroso. Pero en esa primera respuesta que diste, algo que para mí me arrojó mucha luz
fue cuando mencionaste el año 2008. Lo mencionaste como si hubiera sido, no el comienzo, porque sé que nosotros desde que nacimos estamos, pero como si algo hubiera pasado. Y este ha sido precisamente eh, un, un tema que yo he estado estudiando las últimas semanas. Eh, el año 2008, porque fue precisamente ese año cuando Fidel Castro, y lo mencionabas ahora también, cómo él trató de crear ciertos mitos y todavía pues alguna gente los tiene, pero lo cierto es que hace 16 años, el 18 de febrero del 2008, publicado el 19 de febrero en el Granma, cuando se escriban los libros de historia, 100 años, de aquí a 100 años se dirá que Fidel Castro terminó su gobierno el 18 de febrero del 2008. Mencionabas 2008 porque yo considero que independientemente de que llevamos 16 años sin todavía liberarnos del castrismo y de un fantasma que sigue por toda Cuba, realmente ese año pasó algo y de hecho, cuando hablaste, si yo preguntaste todavía, mencionaste 2008, me hiciste viajar en el tiempo porque también en mi vida pasaron cosas a partir de ese año. No sé qué puedes decir al respecto. Han pasado 16 años y han pasado 8 de su muerte física, pero ¿consideras que la libertad de Cuba va en buena medida en que los cubanos acabemos de liberarnos de ese fantasma que continúa? Bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que, a ver, Fidel Castro tenía una Cuba muy cerrada y eso era un punto a favor de su narrativa. El pequeño giro que yo creo que se dio ahí es que empezó a abrirse Cuba de manera física y de manera también virtual, ¿no? Poco a poco, muy poco a poco, nosotros llegamos tardísimo a todo, pero hay que entender que ocurrió. O sea, empezamos a poder tener celulares. Esto parece una película de misterio cuando tú lo dices así a la altura del siglo XXI, pero fue así. Pudimos tener celulares, pudimos salir de Cuba, empezamos a tener derecho a determinado registro de la información que hasta ese momento no era posible. Fidel Castro manejaba prácticamente todo el control de lo que se publicaba, de lo que se dejaba de publicar, de lo que entraba, de lo que salía. Y yo creo que ahí fue donde empezó a darse ese giro que incluso después ellos intentaron echar para atrás. Cuando el deshielo, que empezaron a hacer propuestas desde Estados Unidos hacia Cuba, recuerdo que Google llegó a Cuba con tremendo entusiasmo y al punto exacto en que pusieron un pie con la misma, le dijeron freno, 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 y todo eso empezó a recogerse. Pero ya nosotros teníamos de nuestro lado herramientas que empezamos a aprovechar al máximo. Giovanni siempre decía en aquel entonces que una grieta la convirtió en una ventana y eso fue lo que pasó. O sea, te dieron un dedo y te cogiste la mano. Y yo creo que lo aprovechamos muy bien para empezar a contar esa Cuba que Fidel Castro se negaba a que se contara y mucho menos dentro de Cuba. Había voces que desde afuera estaban sirviendo de eco para lo que estaba pasando dentro de Cuba, pero empezar a contar Cuba desde adentro para mí fue la diferencia. Y yo creo que, o sea, Fidel Castro, bueno, es difícil. Se fue en cámara lenta, en fade, en el cine, ¿no? Como se dice. Y eso estuvo en contra de nosotros. Si Fidel Castro se hubiese ido así, eh, probablemente hubiera tenido el efecto que todos queríamos, ¿no? Que era que eso significara un cambio. Ahora esa expectativa se traslada a Raúl Castro. Es como la dependencia de lo biológico todo el tiempo, porque es demasiado control. El régimen cubano tiene, bueno, el control de toda la fuerza, tiene el poder en ese país, desgraciadamente, y lo ha sabido utilizar muy bien, lo ha sabido exportar, porque eso fue lo que llevaron a Venezuela. Ahí está la escuela de la seguridad del Estado y Maduro está hoy en el poder por eso, porque ha aprendido muy bien de la escuela cubana. Entonces, yo creo que por eso es que Fidel Castro sigue marcando muchísimas de las cabezas que piensan la política de Cuba, porque no se fue como todos queríamos, se fue en cámara lenta, primero dejó el poder, pero siguió escribiendo reflexiones, después dejó de escribir, pero siguió ahí dando noticias de que estaba bien, de que estaba bien, de que estaba mal, en fin, fue doloroso. Yo
en realidad nunca le he deseado la muerte a nadie, eso es algo que debo decir, pero yo sí tengo que decir que para mí fue un gran alivio recibir esa noticia porque eh, ya yo, esto era como un punto final a un gran camino de sufrimiento. Muchas familias cubanas sufrieron no solamente la pérdida de un ser humano, sino también la división de que este familiar está viviendo lejos y este familiar no puede escribirle más a esta persona porque este familiar, si él escribe a esta persona, recibe cartas de esta persona, es expulsado de su trabajo, es expulsado de su centro de estudio. Entonces, esos dolores en mi familia se vivieron muy personalmente. Y eso es un punto dentro de todo el desastre que ese señor le hizo, o sea, que ese señor contribuyó a que se convirtiera Cuba en el desastre que es hoy, ¿no? Entonces, para mí fue un alivio saber que ya finalmente esa figura no iba a estar participando de la vida política porque no nos dio otro camino. Y ahora está pasando lo mismo, o sea, ellos están negándole a los cubanos el camino ciudadano, le están negando a los cubanos el camino de la democracia y mienten. Ahí está ese señor que le acaba de decir Ignacio Ramonet que los cubanos sí pueden manifestarse, pero lo que no pueden es eh, generar disturbios y que han generado disturbios y que por eso están presos, cuando es totalmente falso. Ahí están los testimonios de que reprimieron a personas que lo único que estaban haciendo era gritar libertad en la calle. O sea, ellos mienten y no tienen pudor para mentir. Entonces, yo creo que desde la ciudadanía el ejercicio que hay que hacer es el ejercicio de empezar a pensar esa Cuba que queremos todos, ¿no? Más allá de las figuras políticas que puedan existir, figuras reales o figuras potenciales, hay que ir pensando esa Cuba y por suerte dentro de la isla hay proyectos como tú sabes perfectamente, en la oposición, ahí está Dagoberto Valdés, ahí hay muchas figuras que están dibujando desde ya esa Cuba que queremos, que es una Cuba plural, democrática, libre, llena de oportunidades, donde las personas puedan crecer económicamente, culturalmente, políticamente, cívicamente. Siguiendo esa misma línea, Luz, me gustaría que nos dijeras cómo sientes tú que está el pulso de la dictadura. ¿En qué estado, en qué situación tú crees que ella se encuentra ahora mismo? Bueno, yo, bueno, lo que estoy viendo yo es que ellos ahora mismo perdieron ese punto a su favor, que es poner el miedo en la parte de la ciudadanía y de la sociedad civil cubana. Las personas en Cuba no tienen miedo a salir a la calle a expresar el reproche y el repudio al régimen. No tienen miedo. Eso es algo increíble porque hay más de 1000 presos políticos, hay muertos de las manifestaciones y sin embargo las personas siguen saliendo a la calle a expresar su descontento, expresar su indignación y su repudio. Y de manera puntual, las madres cubanas lo han hecho de una manera admirable. Y yo creo que ahí es donde la ciudadanía está ganando el pulso. El que tiene miedo ahora es el régimen. Y además tiene miedo y está en una situación muy delicada. Porque, bueno, fíjate que aquí está Díaz-Canel ahí haciendo loas con Rusia para hacer alianzas de manera estratégica, pero Rusia no es la URSS. Ellos no van a recibir regalos de la URSS, porque la URSS no existe. Ahí está Rusia, donde hay empresarios, donde hay empresas, que funciona con crédito, funciona a nivel capitalista. Entonces, por tanto y demás, él ahí no va a encontrar lo que está buscando. Sin embargo, está haciéndole la reverencia a Putin, está validando una invasión a un país que es Ucrania y lo está haciendo simplemente para ganar algo que no va a obtener. Entonces yo creo que sí, que están perdiendo el pulso. Lo que pasa es que, por desgracia, esto es una batalla, lo hemos visto, que es de resistencia, no es de velocidad. Y desgraciadamente por el camino hay personas exiliadas, hay personas presas, hay personas vigiladas, hay personas reprimidas. Y es el precio que estamos pagando todos. Ojalá y pronto llegue el giro. De todas formas, el giro, aunque sea a nuestro favor, va a implicar muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, porque ya
por desgracia para todos nosotros, Cuba es un total desastre, toca levantarlo todo desde el principio. Así es. Sí mismo. Luz, quisiera, quizás hay personas que nos están viendo ahora y se están preguntando dónde puedo leer a Luz, dónde puedo ver sus trabajos. Obviamente, yo soy lector tuyo desde 14 y medio, pero ahora que estás en España, cuéntanos dónde podemos leerte, qué proyectos tienes, en fin. Bueno, yo estoy colaborando con Diario de Cuba, un medio que está aquí, tiene sede en Madrid. Empecé haciendo una colaboración solamente de textos, entrevistas, notas que hacía desde aquí. Y ahora, además de estas colaboraciones escritas, estoy haciendo el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba, que se llama Palos Vienen, que se puede ver en varias plataformas que tiene el periódico. Ese podcast se hace de lunes a viernes, de lunes a jueves, grabado, que se sube a las plataformas, pero el viernes se hace en vivo por Twitter, en un space. Bueno, Twitter, yo le digo Twitter porque yo soy tuitera, pero es X. Se hace en vivo por un space donde siempre tengo un invitado que habla de derechos humanos, de toda la lucha, de lo mismo un activista que una curadora de arte, que una persona que ha impulsado, bueno, por ejemplo, ahí estuvo Camila Rodríguez de Justicia 11J, ha estado también de invitado Javier Larrondo de Prisoner Defender, ha estado Yaxi Cires del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, recientemente hablé con Sol Beifón, una curadora que está haciendo una obra aquí sobre migrantes cubanos, y es así, o sea, tratando de expandir el sentido que tenemos de lo que son los derechos humanos, que bueno, nada, es una tarea que yo creo que es muy valiosa porque desgraciadamente en Cuba la palabra derechos humanos, la frase derechos humanos ha estado muy estigmatizada y por suerte eso poco a poco se ha ido perfilando como es de manera correcta, pero que yo creo que esto es un grano de arena. Este podcast nace cuando el 11 de julio en el diario empezaron a llegar muchísimas informaciones de presos políticos que no había forma de cubrir de manera total, y entonces el podcast vino a tratar de recoger todas esas informaciones de detenciones, de golpes, de huelgas de hambre, de estos presos que empezaron, era a diario. Yo recuerdo que en aquel entonces yo estaba en Cuba trabajando en 14 y medio y nos pasaba lo mismo, nosotros no dábamos abasto para cubrir toda esa represión. Y el podcast se mantiene porque, bueno, es muy, o sea, ha continuado, eso es un patrón que se mantiene hasta el día de hoy, y eso es lo que pretende, registrar toda esa acción represiva del régimen para silenciar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en Cuba. Sí. Yo comencé a seguirte hace poco en la plataforma de audio que más uso, SoundCloud. Sí, yo te sigo sobre todo en X. Y bueno, a cada rato retuiteo tus trabajos y tus cosas. Gracias. ¿A qué hora es el space los viernes, Luz? Sí, es que es un horario un poco difícil, pero imagínate, estamos del otro lado del mundo. Nosotros lo hacemos a nuestras 2 de la tarde, que es allá muy, muy temprano, son las 8 de la mañana. 8 de la mañana. En Estados Unidos, en México, el otro día entrevisté a Giovanna Silano, de Amnistía Internacional, y en México eran las 6 de la mañana. Es difícil, pero se graba y después se sube a SoundCloud y se puede escuchar también después, ¿no? Pero así todo participan muchísimas personas. Tuvimos uno cuando liberaron a Tan Estrada, lo liberaron un miércoles, un jueves, y lo tuvimos el viernes en el Space, y ese fue el Space más popular que hemos tenido, porque Tan, bueno, está dentro de Cuba, es una persona con muchísimos seguidores, y ahí él estuvo dando testimonio de las torturas que recibió en Villa Marista. Sí. Y en fin, Tan es un muchacho muy valioso que está haciendo un trabajo para mí muy importante, porque no solamente dentro de Cuba, es en Camagüey, que tú sabes perfectamente lo que es hacer periodismo independiente fuera de La Habana, que te pasó ahí en Taguayabón. Sí. Y tú tienes sangre de camagüeyana. Sí, también. Mi mitad camagüeyana. Oye, Melu, yo no quiero dejar de preguntarte también sobre lo que está pasando un poco de este lado de acá del mundo, ¿no?
y estoy segura que obviamente como periodista tú estás muy al tanto de que hoy mismo, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos pues ha quitado a Cuba de la lista de los países que no cooperan con el gobierno americano en la lucha contra el terrorismo. Y yo personalmente eso a mí me preocupa, porque incluso estoy viendo como que un avance, ¿no? De que pudieran incluso sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Partiendo de eso, ¿cómo valoras tú que ha sido la actitud de este gobierno de Joe Biden, este gobierno demócrata, con respecto al régimen cubano? Bueno, a ver, yo realmente es un escenario complicado. Tú estabas hablando de eso y esa es una noticia que acabo de leer ahora y me hice la misma pregunta. Decía, bueno, estos son dos cosas distintas. Una cosa es la lista de países que de países, ni siquiera es países, de estados que patrocinan el terrorismo, y esta otra que tiene que ver con que colaboran o no. Yo no sé qué tipo de colaboración les tocará a ellos ahora decir qué tipo de colaboración, porque para que ellos hayan dado ese paso, tiene que haber ocurrido antes que el régimen de Cuba haya colaborado en algo, porque si no, ¿sobre qué base ellos están haciendo esto? Puede tener que ver con las conversaciones que han tenido, pero no lo han dicho. Entonces yo estoy así como esperando. Estarán echando para adelante, Luz, a Irán Bueno, y a están Rusia. sirviendo de espía en Rusia y en Irán. sí, bueno, o sea, vamos a ver, yo en realidad Todo es estoy posible. muy sorprendida. Esa noticia me tomó por sorpresa, pero de manera general, el contexto para la lucha de nosotros es hostil, es hostil. ¿Por qué? Porque están de nuevo vendiendo el panorama de que en Cuba hay una normalidad y vamos a volver de nuevo al 2016. Y no, yo sí estuve en el 2016 en Cuba, sí estuve entusiasmada con lo que pasaba, pero el 2016 no es el 2024. Ya tenemos esa experiencia previa, sabemos cómo ellos manejan y cómo instrumentan ese tipo de situaciones. Entonces, es una contradicción. ¿Por qué? Porque el régimen cubano donde mejor se maneja es en el escenario de la confrontación, pero a la misma vez el terreno del todo está bien y en Cuba la cosa está normal, también va en contra de nosotros. Entonces, es complicadísimo. Yo no veo realmente que están haciendo un trabajo que nos pueda favorecer. Entonces, vuelvo a mi posición cuando el deshielo se convirtió en un fiasco total, que es, nos toca a nosotros solitos hacer el trabajo. No podemos seguir esperando que nadie haga absolutamente ningún aporte. O sea, yo creo que tenemos que tratar de, como el que tiene que cargar 25 bolsas y ver dónde se las mete y dónde las sube y dónde las carga, porque nadie está dispuesto. Las personas, o sea, para Estados Unidos la política doméstica y local es lo más importante y lo demás puede esperar y lo demás. De hecho, fíjate que lo que ocurre con Obama es en su último periodo antes de salir de la Casa Blanca. Entonces, a nadie le interesa y es lógico que así sea. Ellos gobiernan para los americanos, pero yo no vivo en Estados Unidos. Tampoco es que siga con detalle la agenda doméstica del gobierno de Biden, pero o sea, cuando lo relaciono con lo que está pasando hoy en Cuba, sencillamente mi conclusión es muy triste, es esa: estamos solos, nos toca a nosotros asumir todo lo que está por hacer y por suerte tenemos personas muy valiosas. Lo que pasa es que hay que articularse. Yo creo que nos falta, a pesar de que sí estamos haciendo muchísimo todo, nos falta articularnos entre nosotros para ser más fuertes, ¿no? Para poder generar esa fuerza, ¿no? Que se necesita, porque lo que falta muchísimo. Está todo por hacer. Sí. Exacto. Y lamentablemente esta administración Biden ha sido una de las pocas en mucho tiempo que ha tenido oportunidades de verdad hacer gestos contundentes en contra de la dictadura, porque el mismo 11 de julio del 21 lo vimos, pero lamentablemente no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? No, el discurso de ellos está de nuevo en que el empresariado cubano, la fuerza del empresariado cubano, sin asumir
que ese empresariado es un empresariado que de ninguna manera puede existir si, por ejemplo, ejercita su libertad de expresión. O sea, el día que un empresario de eso abra la boca y diga que Díaz-Canel es un mal gobernante, hasta ese día tuvo un negocio. Entonces, ese no es un terreno de libertad económica y es un escenario que un país como Estados Unidos, que defiende la libertad, no debería apoyar. Eso que está pasando en un escenario que no es el escenario ideal para que eso esté pasando, ¿no? Y no hay ninguna esperanza. Esas personas no son los que, al menos en ese escenario, los que van a resolver el problema de los cubanos. Para que eso ocurra, se necesita tener libertad económica y libertad de expresión y libertad de todo tipo, que el régimen cubano no va a dar nunca ese paso. Y eso hay que decirlo. Sí. Exacto. Sí, bueno, Luz, yo por mi parte, no sé si yo tiene más preguntas, pero yo por mi parte, yo creo que ya te hemos robado prácticamente una hora, pero solamente decirte que estoy muy de acuerdo contigo. No solamente me he identificado con todo lo que has descrito y has hablado, sino que estoy muy de acuerdo contigo en lo que has concluido, ¿no? De que todo este escenario lo que nos hace, lo que nos demuestra es que nos toca a nosotros, que el destino de Cuba está en las manos de los cubanos, lo dejamos ir o lo tomamos. Y para eso, por supuesto, nuestros hermanos que están dentro de la misma isla, que están en la caliente, que está bastante caliente, por cierto, en medio de apagones. Sí. Pues 20 horas de apagones, horrible, horrible. sí, Terrible. pero qué bueno saber, Luz, que hay personas como tú que no sé, que no están cuerpo presente dentro de la candela, pero que se mantienen cargando su parte y haciendo su parte para que el cambio llegue. Es una suerte para Cuba tener a personas como tú, y por mi parte lo que te deseo es que sigas adelante con todo lo que estás haciendo, porque tu parte es muy importante en que consigamos que finalmente caiga el muro. Así que sigue adelante. Muchísimas gracias. Sí, es muy valioso, es muy valioso que los cubanos que salimos de la isla sigamos activos, porque el régimen ha entendido que hay una comunidad muy grande en el exterior y se ha fortalecido. Aquí yo lo he visto en Madrid, que el régimen tiene aquí sus enviados. En Estados Unidos tú también lo habrás visto. Sí, Y nosotros no podemos permitir que en el escenario democrático ellos nos roben el protagonismo. Sí, en Cuba ellos tienen todo el control, fuera de Cuba no. Entonces nos toca desde aquí aprovechar la oportunidad de estar en democracia, de estar en libertad y no permitir que ellos nos roben ese escenario. Exacto, excelente, Luz. Lo último que yo quisiera es que le dejaras dicho algo a aquellos que se oponen al castrismo, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, en medio de todas las situaciones que estamos viviendo, pero en especial enfocado en eso de que nunca nos ponemos de acuerdo. Yo creo que es parte de, esa es mi opinión, no parte del hecho que ha permitido que el castrismo se prolongue en el tiempo, es también porque nosotros, los que nos oponemos, pues no logramos ponernos de acuerdo, no logramos enfocarnos en un mismo objetivo, quizás de manera no unida, para no usar esa palabra que no le gusta a casi nadie, pero al menos de manera conjunta en cosas, ¿verdad?, que nos unen. Entonces, ¿cuál sería, para ya terminar, tu mensaje en este sentido? Sí, tú dijiste algo importante, la unidad. La unidad es algo que siempre ha sido complejo, ¿no? Mencionarla y imaginarla. Pero por eso yo hablaba ahorita de articularse, o sea, no mencioné la palabra unidad justamente por eso. Porque yo creo que el error fundamental de todos nosotros a la hora de, de empezar a generar sinergia cuando lo hemos intentado, que lo hemos intentado varias veces, es que siempre ocurre ese momento en el que queremos discutirlo todo. Y ahí es donde surgen las diferencias, ahí es donde surgen los proyectos que se separan de un grupo que pretende ir hacia adelante. Entonces yo creo que la experiencia más positiva es la de recopilar puntos básicos en los que todos estamos de acuerdo. Son dos, es uno, son tres,
libertad para los presos políticos, libertad de no sé qué, en fin, 3 puntos, bueno ya, 3 puntos, pero con esos 3 puntos vamos a ir todos hacia adelante contra el régimen, porque eso sí, tenemos todos en común que todos queremos ir contra el régimen. Y después, cuando ese régimen ya no esté, que estemos todos en un escenario democrático, en igualdad de condiciones, entonces discutimos y ya ahí nos podemos volver incluso oponentes políticos. Tú piensas esto de esta situación, yo pienso lo contrario, lo llevamos a votación y se genera en el escenario democrático el debate sano. El problema es que ahora el debate está monopolizado por, uno, este asunto de las prioridades de cada cual, y dos, el régimen ha sabido desde la seguridad del Estado articular muy bien esas desavenencias para matizar potenciar estas desavenencias que pudieran perfectamente matizarse, pero que todo lo contrario, lo que ellos hacen es potenciar eso a otro nivel para justamente crear estas divisiones. Y tiene un ejército de personas para afilar ese tipo de desavenencias, de discusiones y de contradicciones. Nos toca a nosotros, de nuevo, desde nuestra posición, hacer todo lo contrario. Decir, ok, lo que tenemos ahora mismo es una prioridad, 2 prioridades, y vamos todos juntos para tratar de impulsar una agenda común que aunque sea mínima, sea fuerte, porque cuando se mira a Cuba, entonces no hay una gran fuerza, lo que hay son pequeñas fuerzas, y eso va en contra de nosotros, totalmente. Yo creo que básicamente es eso. Sí. Bueno, pues Luz, gracias por regalarnos este tiempo a nosotros y a todos los que nos puedan ver. De verdad me voy muy animado después de escucharte y creo que ha sido una suerte para Cuba en estos tiempos en los cuales intenta liberarse el castrismo, tener a personas como tú, tan valientes y tan lúcidas, y va a ser una gran bendición tener a personas como tú el día después de mañana, que espero que ojalá pueda ser literalmente después de mañana. Pues, muchísimas gracias. Sí, yo también lo espero y espero también que ustedes estén ahí. Seguro, ojalá. Te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación para estar acá en Cubanos en Washington, D.C. Nos separa una gran distancia física, ¿no? Porque tú estás en Europa, nosotros acá en Norteamérica, pero tenemos la cercanía, ¿verdad? De aspirar a lo mismo, de luchar por lo mismo, y yo creo que eso es lo más importante y es lo que nos une, ¿no? Con el corazón anclado allá en La Habana. Exactamente. Ahí, no en Madrid, nosotros acá, pero con el corazón ahí. Anclado ahí en esa isla que tanto da que hablar todavía, y permita al Señor que en algún momento pues se libere, ¿no? De todo eso que la subyuga. Así que gracias, Luz, que tengas el resto de la noche muy feliz, porque es noche allá en Europa, que puedas descansar. Y bueno, un beso y un abrazo para tus niñas y para toda tu familia, y un saludo especial para tu papá. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.